Hola, muy buenas noches. En Galicia hay 500.000 de pobres. 500.000 personas tienen dificultades severas para sobrevivir cada día. Es un nutrido y silencioso ejército que supera a los habitantes de A Coruña, a los habitantes de Vigo, que son casi 5 veces la población de Ourense. La crisis económica no ha hecho más que agravar la situación de dependencia y de exclusión de un colectivo al que cada día se incorporan más personas y que dependen para sobrevivir del trabajo de organizaciones de voluntarios que suplen la falta de reflejos y la ausencia de políticas eficaces por parte de la Administración. Esta noche, en Vía V, queremos ponerle cara a la exclusión, alertar sobre una situación de la que ninguno de nosotros está libre y denunciar que también en Galicia existe el cuarto mundo, aunque para los que vivimos en el primero, sus habitantes sean transparentes. Desde la redacción central de La Voz de Galicia, bienvenidos a Vía V. ¿Cómo sobrevive el 500.000 de gallegos que vive bajo el umbral de la pobreza? ¿En qué piensan por la noche esos miles de personas que no saben qué van a comer al día siguiente? ¿Estamos actuando correctamente como sociedad? Son algunas de las preguntas que ponemos sobre la mesa del programa de esta noche, un programa especial en el que trataremos de ponerle cara a la pobreza. Queremos convertir las estadísticas en casos reales y hemos preparado para ello, como les decía, un programa especial que, entre otras cosas, tendrá una duración también especial. Hora y media, poco menos de hora y media consumiremos en hablar sobre el cuarto mundo del que hablábamos al principio en la presentación de este programa. Esta noche nos acompaña en el plató de Vía V una persona muy especial. Se llama Javier Oubiña. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Javier? 44. Bueno, cuéntame cómo es tu vida. ¿Cuándo naciste tú? ¿Dónde naciste? Nací aquí en Coruña, 3/12 del 65, en una familia normal y corriente. Mi padre era joyero, mi madre ama de casa. Por problemas que hubo, pues a los 3 años acabé en casa cuna, hasta los 17 que me fugué, y a partir de ahí empecé mi vida dando vueltas por ahí. ¿Dónde vives ahora, Javier? En la calle. Cuéntame cómo es un día de tu vida. ¿Te levantas a qué hora y qué haces? Me levanto a las 6:30, 7 de la mañana, me pongo a dar vueltas. A las 9 de la mañana, que abre un supermercado donde me busco la vida, pues me voy para allí, para la puerta, y allí la gente pues llevo bolsas a sus casas, pues me dan alguna monedita, hasta el mediodía, con lo que saco me voy a comer yo y mi perro, y pues por la tarde lo mismo. ¿Y qué tal se porta la gente? Muy bien. La verdad es que hay gente maravillosa en Coruña, maravillosa. Los hay también raros, para los que solo irse un mueble, poco menos. Pero la gente, poca o mucha, pero maravillosa. Muy buena gente. ¿Dónde duermes habitualmente? En un cajero. ¿Y cómo son las noches en los cajeros? No duermes. No duermes. ¿Por miedo, por frío, por soledad? No, estás en dormevela. Siempre estás en dormevela. Yo, por ejemplo, hay gente que duerme en los cajeros y los cierra, ¿no? Yo nunca lo cierro, porque la gente tiene derecho a usar el servicio. Entonces, cada vez que entra alguien, no duermes, estás siempre pendiente. Eso no saca que la gente que entra suele ser gente muy maja. ¿Trabajaste alguna vez, Javier? Sí, toda mi vida. ¿Y qué pasó? ¿En qué trabajaste? Vamos a ver, fui encargado de parking en el Corte Inglés, y después el último trabajo que tuve fue en anodizado de Sabón. Entré como peón especializado y salí de oficial de primera, pero cerró la fábrica. Cerró la fábrica y te fuiste a la calle. ¿Y a partir de ahí? Intenté buscar algo durante bastante tiempo y no encontré nada. Bueno, encontré algo, pero sin seguro. Encontré chapucitas sin estar asegurado. Y acabaron acabándose las chapuzas. Todo acaba. Creo que viviste fuera de España también, ¿no? Sí. ¿Dónde viviste? Viví 5 años en Holanda, en Rotterdam, 1 año y pico en Hamburgo y 1 año o 2 años, no, casi 2 años en París. ¿Pero estabas ya en esta situación o trabajabas? No, trabajando. ¿Y dónde se vivía mejor, allí o aquí? Como en Holanda no viví en ningún lado. Como en Holanda no viviste en ningún lado. Era una maravilla. Trabajaba en el puerto, una compañía que se llama Seaport Terminal. Y era una maravilla. La verdad es que trabajabas duro y tal, pero vías la recompensa. En todos los niveles, sanitario, social, todo. Era una maravilla aquello. ¿Qué piensas del futuro? O sea, ¿cómo encaras el futuro? No, procuro no pensarlo. Procuro pensar solo en el día de mañana. Creo que tienes un compañero que pasa contigo las 24 horas del día, que tiene 4 patas y que se llama... Lucho. Lucho. ¿Cómo conociste a Lucho? Yendo para Oleiros, pues vi a una persona que iba a hacer una barbaridad con él, lo iba a colgar de un árbol y se lo saqué. ¿Y se dejó? ¿Qué te dijo él? Hombre,
No me gusta la violencia, pero en ese caso tuve que ejercer un poco de violencia para sacársela. No me parecía una auténtica barbaridad lo que iba a hacer con el animal. ¿Pero qué ibas a hacer a Oleiros? Porque creo que colaboras tú con algunas... Cuando no, ONGs. vamos a ver, yo por los domingos por la mañana me busco la vida en una panadería. Cuando arreglo bien, pues me voy de voluntario a limpiar jaulas, sacarle las lagañas a los perros, hacer lo que pueda. Me decías antes que el perro te proporciona cosas que no te proporciona ningún ser humano. Incluso hacía referencia a una cita. Sí, Schopenhauer. Schopenhauer. ¿Qué decía Schopenhauer? Cuanto más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. ¿Qué te da tu perro a ti? Todo. Cariño, felicidad, alegría, compañía, la mejor compañía que hay. Me estoy triste y se pone a hacer tonterías para que me ría. Eso ya vale mucho para él. No me abandona, no tiene perjuicios, no sé. No busca nada, solo mi compañía. Es maravilloso. Y tuviste otro perro antes de Lucho, ¿no? Quique. Que creo que tiene una historia que a lo mejor alguna gente recuerda. Sí. ¿Qué pasó con Quique? Se comieron, bueno, a Quique lo encontré en la basura, en una caja de zapatos. Estaban todos los hermanos de camada y él estaba en medio, sobrevivió él. Tendría un mes, lo saqué para adelante a biberón. Me acuerdo porque lo llevé a un veterinario que había en la Plaza de las Conchinas, ahora ya no está. Y me decía que no iba a sacar adelante, que no iba a salir, que estaba el calor de la madre. Entonces yo lo llevaba con el estómago en el sobaco siempre. Y le daba el biberón. Como no tenía dinero para un biberón, pues usaba un guante para darle de mamar. Duró 20 años. ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasó con Quique, perdón? Comieron una bolsa. Y bueno, la gente le llamó la atención que lo vendí todo lo que tenía, y me quedé en la calle por salvar la vida al perro. 89.000 pelas me va a ir a la operación de aquella. Para extraerle aquella bolsa del estómago. El estómago, sí, porque no, según parece los ácidos del estómago no pueden con el plástico. Y aquella historia cuajó, la verdad es que cuajó. Me vino una chica un día al supermercado y me dijo, ¿me cuentas la historia? Se la conté. ¿Te importa que la publique? Para nada, no sabía ni que iba a tener esta repercusión. Al día siguiente salí en La Voz de Galicia en contraportada, yo alucinando. Ponía, además me acuerdo del titular, me acordé de toda la vida. En vez de poner el perro mejor amigo del hombre, ponía el hombre mejor amigo del perro. Bueno, esa portada, según parece, la vio María Teresa Campos y se vino a Coruña a hacer una entrevista, después me mandó ir a Madrid. Alguien grabó esa entrevista, se la mandó a la duquesa de Alba, y la duquesa de Alba me mandó una carta, me mandó un dinero, me felicitó. Bien, tuvo una repercusión que aluciné. ¿Y te mandó dinero para financiar, digamos, la operación de Quique? No, la operación ya estaba pagada. Ya estaba pagada. Fue como un premio que me daba ella. Igual que mucha gente, porque cuando hice la entrevista en Telecinco, me acuerdo que María Teresa Campos me había dicho, oye Javi, tienes que abrir una cuenta porque hay gente que está viendo el tal y que quieren mandarte algo y tal. Yo me acuerdo que llegué un viernes a Coruña, abrí la cuenta con 500 pesetas y el lunes cuando la fui a poner al día había casi 400.000. Me dio un... ¡buah! ¿Y qué pasó con aquel dinero? ¿En qué lo invertiste? Pues en una habitación y en vivir una temporada. Como un ser humano. Bueno, aunque me considero ser humano igual, ¿no? Aunque no viva... Un ser humano eres, te lo digo yo. ¿Has intentado alguna vez entrar en algún circuito, algún tipo de albergues que te alivien un poco la soledad y el frío de las noches? Sí y no. Sí lo intenté, pero en cuanto veo como me dicen, hay en albergues no quieren a los perros, y entonces pues... no. Tengo unos principios y mi perriño es mi familia y no me voy a separar de él. Prefiero dormir en un cajero con él al lado que dormir en un albergue sabiendo que mi perro está atado por ahí. No estoy tranquilo si está así. ¿El perro antes que tú casi, entonces? Siempre come antes que yo. ¿Siempre come antes que tú? ¿Dónde comes habitualmente? ¿Qué vas a veces, bueno, los fines de semana voy a la cocina económica con la terrina para llevarme la comida, porque claro, está bien la cocina económica, pero no me gusta dejar el perro fuera porque hay, con perdón de la expresión, hay alguna vez que va cada gentuza que se mete con él. ¿Con el perro? Y yo no me gusta la violencia, pero si tocan al perro lo mato. ¿Qué esperas del futuro? Me decías que prefieres pensar en mañana. No pienso en el futuro, pienso en mañana. ¿Qué esperas que suceda mañana? Pues que cubra mis gastos, simplemente eso. Ya no espero nada más. ¿A qué dedicas el tiempo libre? Creo que eres un lector empedernido, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Una de aventuras. Una de aventuras. Sí, El Tesoro Maya. No me preguntes el autor porque eso es una cosa que nunca se me ha cojado, los autores. ¿Pero qué te gusta, la literatura de aventuras? O... No, me gusta la historia. La historia. Sí, pero como no puedo comprarme los libros y tengo poco tiempo para ir a las bibliotecas, pues se lo pido a la gente, ahora se puede bajarme un libro. ¿Y te dejan libros la gente? Sí, muchísimos libros. Todos los que tengo pues me los va bajando la gente. ¿Y los periódicos? Creo que tienes una idea particular de lo que cuentan los periódicos. Sí, pues la verdad es que sí. No quiero ofender a nadie, pero para mí un periódico no informa, desinforma. ¿Pero por qué tienes esta teoría? Porque hablabas también de que antes que la gente lee solamente lo que quiere leer en los periódicos. La gente parece que vive a gusto en la ignorancia, no sabiendo. Después se quejan, pero de momento no quieren leer. Solo leen las cabeceras y no leen lo que es la noticia.
¿Cómo ves a la gente reaccionar cuando se enfrenta a ti? Cuando te encuentras a alguien delante, ¿cómo suele reaccionar la gente? Algunos bien, otros te ignoran, a otros se les nota en la vista que les molestas, simplemente con estar ahí. Para otros eres un mueble, pero yo siempre me quedo con la gente que se para a hablar conmigo, aunque sea solo del día. ¿Que es más la gente que se para o la gente que...? Más la gente que se para. Llevo mucho tiempo allí, no sé, igual es que tengo don de gente, no lo sé, pero me llevo muy bien con la gente. Además hay gente a la que quiero muchísimo, la verdad. ¿Tienes la sensación a veces de que eres transparente? Que hay gente que prefiere no ver a la gente que está en tu situación. Sí, muchísimo. Muchísimo. La gente hay veces que prefiere ignorar. Lo entiendo, ¿no? Porque a nadie le gusta sufrir gratis, pero prefieren ignorar. Hay mucha gente que prefiere ignorar lo que estás. Y hay otra gente que ya no es que quieran ignorar, es que les molesta simplemente que estés pidiendo. ¿Quién tiene la culpa, según tú, de la situación en la que vives tú y en la que vive mucha otra gente, aquí en Galicia y en España? ¿Quién tiene la culpa? No te lo podría decir. En mi caso particular, pues mira, llegó un momento en que tanto buscar trabajo, tanto que te digan, ya te llamaremos. Mira, te voy a contar un caso. El último trabajo al que fui fue una empresa de limpieza. No te voy a decir el nombre porque no quiero tal. Estaba en el polígono de Ícara o algo así, después de Santa Cristina. Fui recomendado por uno de los que trabajaba allí. Hice la entrevista y me pareció que la entrevista salía de maravilla. No me llamaron. Vi al chavalito este que me había recomendado y le pregunté, oye, ¿la razón? Y me dice, no, es que al jefe le caíste bien, pero es que te vio muy demacrado. ¿Cómo quiere que estés en la calle? Gordito y sonrolladito, pues no lo entiendo. O sea que tu aspecto físico también se ha convertido en un impedimento para conseguir determinadas cosas. Ahora mismo he pasado una enfermedad de pulmón y como estoy delgado es lo que más me preocupa ahora mismo. Porque la gente simplemente porque estés en la calle y estés delgado, o eres drogadicto, o eres alcohólico, o tienes algún tipo de problema. No pueden entender que a esta situación llega cualquiera. No hace falta ni ser alcohólico, ni ser drogadicto, ni nada. Simplemente es un mal revés de la vida y te deja ahí. Imagínate, ahora te duermes por la noche en tu cama. Bueno, por cierto, creo que ayer dormiste en una pensión y me contabas antes de empezar que tuviste que dormir en el suelo. Que estás sí, tuve que dormir a la alfombra. Ya no estás acostumbrado a los colchones, ¿no? Tu cuerpo está acostumbrado a dormir Ahora está acostumbrado a dormir en duro y en parte tiene su parte buena, no me duele la espalda. Ya. Bueno, pues imagínate, Javier, que te acuestas esta noche y que mañana te despiertas. ¿Dónde te gustaría despertarte? Un sueño. ¿Y en qué situación? Hombre, con un trabajito, me encantaría. Con una familia, me encantaría. Y con una ilusión que siempre he tenido toda mi vida, una autocaravana. ¿Con una autocaravana? Sí. Para viajar por el mundo. Sí, porque en esta ciudad yo sé que en esta ciudad no voy a encontrar trabajo. Esta ciudad es muy pequeña. En cuanto estás en la calle estás marcado. Porque te conoce al final. Sí, sí, sí. Vas a cualquier entrevista de trabajo y alguien te ha visto en el Gadis pidiendo y lo va a comentar. Y lo dicho, como estás delgado, pues tienes algún tipo de problema, ya no te contratan. Ya no te dan esa oportunidad de demostrar lo que vales. Y a veces le puedo decir que la gente de la calle vale muchísimo más que cualquier otro. ¿Tienes amigos entre la gente de la calle? Sí, no muchos, pero sí. Y es dura la calle, quiero decir, hay que tener muchas precauciones. Muchísimas, y lo peor es que no hay solidaridad entre nosotros. Así como ves a otras etnias como los gitanos, los rumanos, que se apoyan entre ellos, nosotros no nos apoyamos entre nosotros. No sé por qué la razón, pero no nos apoyamos. Yo dentro de la calle me llevo bien con 3 o 4, con José, que está un poquito más adelante de Juan Flores, con el rubio de allí, pero es que después no hay unidad entre nosotros. No lo entiendo, nunca lo entenderé. Siempre he hablado muchas veces de este tema con ellos y nunca no le encontramos solución. ¿Y dónde os veis? ¿Dónde os encontráis? ¿En los parques? Un poco como... Sí, en los parques, o simplemente dando una vuelta, o a veces quedamos para comer el bocadillo juntos y hablar. O si alguno tiene dinero, pues vamos a tomar el café, y vamos todos a tomar el café. ¿Ves las cosas peores hoy que hace un año? ¿Ves sí, que hay más gente...? Muchísimo peor. ¿Sí? Muchísimo peor, sí. Te puedo decir, en 10 meses para aquí, pues sí, he notado lo que es lo que llaman la crisis. Bueno, pues para mí crisis es los 12 meses del año, pero lo que es la crisis, sí, muchísimo, lo he notado muchísimo. Y hay más gente en la calle. Pues muchísimas gracias, Javier. De verdad, de corazón, espero que ese sueño de la autocaravana se cumpla y que la vida te vaya bien. Gracias. Bueno, esta es la historia de Javier. Como decíamos, hay muchos Javieres en Galicia. 500.000 de personas, como decíamos, están por debajo del umbral de la pobreza. Queríamos ponerle rostro a esa estadística, pero la estadística también sirve para abrir el debate que iniciamos a continuación después de estos números.
En Galicia, casi medio millón de personas son pobres y otras 100.000 están en riesgo de exclusión. Un peligro al que están más expuestos los hombres jóvenes en edad de trabajar y con hijos. Según el último informe de la Cruz Roja, este es el perfil de las personas más vulnerables en la actualidad. Perfil que incluye tanto a inmigrantes como a españoles. Atrás quedaron los años en los que los extranjeros eran los que más inseguridad tenían. Ahora, junto a las mujeres, conforman el 70% de los contratos temporales, lo que les da mayor inseguridad. Pero los trabajadores tampoco se libran. Según Cruz Roja, los sueldos bajos hacen que todos vivan con mayor precariedad en la sociedad actual. La crisis es un factor determinante de la evolución de la pobreza en España. Según los datos del año pasado, más del 10% de la población tenía serias dificultades para llegar a fin de mes. Este porcentaje es el más alto de los últimos 6 años. Los hogares españoles también viven uno de los momentos más delicados. En el 2009, 1 de cada 3 no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos. Es el pico más elevado desde el 2006. No es de extrañar teniendo en cuenta que los ingresos anuales netos por persona no llegan ni a los 10.000 euros. Sueldos que influyen también en el retraso de pagos relacionados con la vivienda. Nuevamente se trata del dato más alto de los últimos 6 años. Cifras para el análisis que no prevén una mejoría a corto plazo. Bueno, escuchábamos a Javier antes de este vídeo, a Javier, este indigente, esta persona que vive en la calle, en un cajero del centro de A Coruña, pero hoy nos acompañan en Vía V 4 personas que trabajan directamente con excluidos y con los que pretendemos elaborar un retrato robot de esa pobreza que existe en Galicia, como decía. Eduardo Aceñas, presidente de la institución benéfico-social coruñesa Padre Rubinos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. José Luis Quintela, director de Intermón Oxfam de Galicia y de Asturias, si no me equivoco. Por ahí, sí. Muy buenas noches. Ignacio Bedoya, que es el director de programas de Cáritas en Ourense. Buenas noches. Buenas noches. Y desde Vigo nos acompaña Antón Bouzas, que es coordinador del grupo de apoyo a los sin techo IMAN, que opera, como decía, en todo el área de Vigo. Antón, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero comunicarles a nuestra audiencia que a esta mesa había sido también convocada la Administración. En concreto, contactamos el pasado viernes, al mismo tiempo que lo hacíamos con el resto de los invitados, con la Consellería de Trabajo y Bienestar Social. Inicialmente el viernes nos dijeron que sí iba a haber una persona de la Administración para que nos explicara un poco cuáles son los programas que están llevando a cabo desde la Xunta para tratar de abordar la situación de todas estas personas. Y finalmente hoy, lunes por la mañana, nos dijeron que declinaban la posibilidad de participar en esta mesa, o sea que en otra ocasión tendrá que ser, pero creo que es una información que tenían que tener nuestros espectadores. Bueno, un poco para empezar el programa de hoy, antes de nada decir que, por supuesto, nuestras vías de comunicación están abiertas, como siempre. Pueden mandar sus mensajes, sus testimonios o sus preocupaciones a través de las vías habituales, a través de un SMS al 25522 y si no, dejando un mensaje en viav@vtelevisión.es y si no, en nuestra página de Facebook. Decía que un poco para centrar el debate podemos empezar hablando un poco, Eduardo, si te parece, ya que fuera de Coruña, vosotros trabajáis exactamente dentro de Coruña, ¿qué es Padre Rubinos? Muy bien. Padre Rubinos, como sabéis, tiene su conformación de su organización funcional a través de 3 departamentos: la residencia de tercera edad, la escuela infantil y el albergue de transeúntes. Bueno, pero hablando de pobreza vamos a centrar un poco la atención en lo que es el albergue de transeúntes. El albergue de transeúntes actualmente, ahora mismo, están circulando diariamente alrededor de 400, se están dando 450 servicios, no personas, que al final en personas representan una media de 170. De estas 170 personas, el 40% son inmigrantes, que proceden, sobre todo, son marroquíes, hispanos y de Europa del Este. Luego hay un 30% que es gente que deviene de patologías, de enfermedades, o bien porque concurren en ellos algún vicio, como puede ser la ludopatía, cierto alcoholismo, enfermedades mentales, y un 30% es lo que yo puedo denominar los llamados especulados, que son la consecuencia derivada de los especulados de la especulación, que es esta gente joven que va de 25 a 40 años, que ha perdido su puesto de trabajo, deambula por la ciudad de La Coruña en busca de trabajo. Y hay mucha gente, o sea, mucha... Un 30%, yo calculo que estamos hablando de alrededor de 70 personas dentro del abanico de gente que estamos ahora mismo indicando, de 170 firmes, atendiendo a los 450 servicios diarios. Bien, estos son los 3 tipos de abanicos de personas que están concurriendo ahora mismo al albergue de transeúntes.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se plantea el albergue de transeúntes con este tipo de personas? En primer lugar, satisfacer sus necesidades biológicas básicas, primarias y esenciales, que son la alimentación, vestido y vivienda. En segundo término, reducir los daños mejorando su salud física y psíquica. Y en tercer lugar, llevar a cabo programas de inserción social y laboral. Con este tipo de planteamientos y de objetivos a seguir, se cuenta con personal técnico a través de una directora del albergue que es licenciada en psicología clínica y trabajadora social, 2 educadores sociales, una psicóloga, una trabajadora social, un psiquiatra, que es el doctor Márquez, jefe del departamento de psiquiatría del CHUAC. Sí, vamos, tendremos tiempo para entrar en más detalles, si te parece un perfil, una radiografía muy concreta para poder dar paso a los lo que hacemos con este programa de inserción sociolaboral es que toda aquella persona que entra en el albergue de transeúntes y que quiere insertarse, que tenga voluntad de llevar a cabo ese programa de inserción sociolaboral, pues se llevan a cabo programas de informática, programas de búsqueda de empleo, y de hecho a lo largo de este año, desde enero a la fecha, hemos conseguido que 5 personas que han entrado voluntariamente en ese programa de inserción sociolaboral hayan encontrado puesto de trabajo. Un rumano, un griego, 2 nacionales y el tercero de otra, no recuerdo, sí. Ecuatoriano, exactamente, ecuatoriano. Uno en carpintería, otro en fontanería, otro en albañilería, otro peluquero. Se ha conseguido que a través de esos programas esta gente que estaba excluida socialmente haya podido retornar a la vida social de las personas. Si te parece, vamos a Ignacio, me gustaría un poco que nos resumieras también cuál es la estructura un poco de Cáritas aquí en Galicia. Vamos a ver, la estructura de Cáritas en Galicia es exactamente igual en todo el territorio. Nosotros estamos repartidos por diócesis, en donde pues hay una Cáritas diocesana que es la encargada de vehiculizar todas las ayudas a cada territorio de su competencia. Y luego hay Cáritas parroquiales, que son las que están establecidas, pues como su propio nombre indica, en las parroquias, que fundamentalmente pues a lo que se dedican es a atender las necesidades del barrio, ¿no? Básicamente estamos estructurados de esta manera. Hay 5 diócesis, hay 5 Cáritas diocesanas y luego dentro de cada diócesis pues hay sus correspondientes Cáritas parroquiales. Intermón, ¿qué trabajo específico estáis haciendo aquí en Galicia? Sé que tenéis una labor que no compete solamente a este territorio, sino que es mucho más amplia, pero en lo que respecta a Galicia, ¿qué es lo que estáis haciendo? Sí, bueno, a pesar de que la situación es muy compleja y muy desesperada para muchas personas aquí, y muchas de ellas además desde un recrudecimiento de su situación por causa de la coyuntura económica, lo cierto es que nosotros sobre todo seguimos apostando por las personas en contextos con un índice de desarrollo humano más bajo, ¿no? Entonces, lo que es aplicación de fondos de toda la Confederación Oxfam Internacional, el mayor grupo privado del mundo que se dedica a estas cosas, sobre todo van a otras realidades. Aquí lo que hacemos es algo que creo que es importante, es complementario y tiene que ver desde los estudios y el análisis, muchas veces en colaboración con entidades tan prestigiosas y tan de primera mano como Cáritas, hasta un poco a... José Luis, te tengo que interrumpir, que nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta tenemos todavía mucho tiempo para hablar con todos y cada uno de vosotros. Tenemos a Antón Bouzas también en vivo, que no nos olvidamos de él. Lo que decía, unos minutos para publicidad y regresamos aquí en Vía V, en este programa especial en el que pretendemos hablar de la exclusión social aquí en Galicia.
Pasan 28 minutos de las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V en este programa especial en el que pretendemos, como decía al principio de este programa, ponerle rostro a la exclusión que también existe en Galicia. Interrumpía a José Luis Quintela justo antes de la publicidad, estaba con el discurso muy estructurado. No, bueno, es tu turno. Brevemente, simplemente eso, desde el análisis te decía que abarcamos hasta realmente hablar de la exclusión, ¿no? Y de alguna manera popularizar, explicar, sensibilizar, llevar a la calle cuáles son las consecuencias y las causas de la exclusión, ¿no? Nadie es más pobre o tiene menos recursos que otro por la gracia de Dios, ¿no? Esto es por unas causas concretas y que muchas veces tienen que ver con políticas que son las mismas que han empobrecido a alguien de Sudán o del Chad o de Guatemala, por poner ejemplos bien concretos. Entonces, desde ese análisis, desde ese estudio, hasta la propuesta de políticas concretas, como puede ser una tasa al dinero que especula únicamente u otras cosas de las que podemos hablar luego si quieres, que lo que pretenden es generar recursos, generar flujos de capital que realmente vayan contra las causas estructurales de la pobreza, que tal como están las cosas es a donde hay que ir, ¿no? Más allá de la literatura. Antón Bouzas, como decíamos, está en la delegación de V Televisión en Vigo. Antón, explica un poco a nuestra audiencia en qué consiste el trabajo que desarrolláis desde IMAN. Bueno, habría que decir que o programa IMAN é un programa do Centro Municipal de Drogodependencias do Concello de Vigo. Como tal dispositivo relacionado coas adiccións, ten un equipo multidisciplinar que atende toda a problemática en relación cas drogodependencias, pero tamén é ben certo que dende ese dispositivo a observar que hai unha parte da poboación moi empobrecida que non teñen acceso a cubrir as necesidades básicas, algunhas destas persoas moi enfermas que viven sin teito, que deambulan tamén pola cidade, que viven ou malviven en choupanas. Pois aquí se foi creando todo un movimento en defensa dos dereitos que teñen as persoas sin fogar algún día que lle poda cambiar esta situación tan vergoñante, tan injusta, eu diría que tamén inmoral, non? Bueno, abrimos a partir de ahora el debate, que decir que nos podemos interrumpir cuando consideréis oportuno. Pongo sobre la mesa una pregunta con la que no sé si vais a estar de acuerdo, si la situación de exclusión ha empeorado como consecuencia de la crisis. Hablando con Ignacio antes, tenía una teoría un poco distinta, ¿no? No, vamos a ver, no es una teoría distinta. Lo que pasa es que exclusión social en este país ha habido siempre, porque, vamos a ver, yo creo que este país siempre ha estado en crisis. Y siempre ha estado en crisis porque en este país, desde hace 20 años, hay una pobreza estructural asentada de 8 millones de personas. Y eso, evidentemente, habla de que la sociedad tiene algún mecanismo que no funciona, ¿no? Porque si realmente la sociedad funcionara, hubiese funcionado, habría sido capaz de absorber a estos 8 millones de personas de pobreza estructural, ¿no? Cuando resulta que este país durante una década ha tenido un crecimiento de desarrollo exponencial sobre el Producto Interior Bruto tremendo que no se ha visto reflejado en un desarrollo social. Y entonces, pues nos damos cuenta de que hay ahí dos parámetros que evidentemente nunca se van a cruzar, pues precisamente porque en estos momentos no solamente hay 8 millones de personas pobres, sino que hay 9 millones. Con lo cual, yo creo que siempre hemos estado en crisis. ¿Qué pasa? Que ahora se habla de crisis, pues porque evidentemente hay una crisis económica, pero a lo mejor habría que hablar de una crisis de valores, habría que hablar de una crisis social, habría que hablar de una crisis de redistribución de la riqueza, habría que hablar de todo este tipo de cosas. Únicamente se habla de crisis económica. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando solucionemos el problema de la crisis económica? ¿Vamos a vivir mejor o vamos a seguir viviendo igual? ¿Son cifras parecidas a los países de nuestro entorno o no? ¿O España No, que va. España, desgraciadamente, es puntera en algunas cosas y en una de ellas es en la pobreza. Sí, lo cierto es que uno de los indicadores más claros de un país pobre, de un país donde las cosas no funcionan, como dice Ignacio, es la brecha entre los más pobres y los más ricos. Claro. Y si algo ha pasado en estos meses, estos años de crecimiento, de crecimiento exponencial, es que esa brecha se ha agrandado, ¿no? Como hemos siempre dicho desde el sector social. Es decir, con todos estos años de bonanza económica hasta esta crisis, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. La clase media se ha reducido y la brecha es mayor. Eso indica
huyendo un poco más de lo que son las cosas medias, los valores medios de las medidas, y yendo un poco pues a indicadores un poco más complejos como el índice de Gini, que mide la dispersión de la riqueza, indica que en España, yo estoy de acuerdo con Ignacio, a pesar de aquel periodo de bonanza económica, realmente se estaba gestando una crisis en términos de pobreza social, ¿no? Una crisis para muchas personas. Vosotros que tenéis una atención directa con personas que tienen problemas, ¿habéis detectado la presión de la crisis, digamos? Sí, vamos a ver, nosotros desde el año 2009, en relación al cierre del ejercicio del año 2009, ha llevado un incremento de un 25% de personas en grado de exclusión. Y ahora mismo, a 30 de mayo, estamos en un crecimiento de un 5% respecto del 20% del año anterior, ¿no? En efecto, estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto José Luis como Ignacio, que ha habido momentos de bonanza en la sociedad española. Sin embargo, ya la pobreza, esa bolsa de pobreza ya existía, además denunciada por Cáritas de manera continua y permanente, y ahí no se adoptaron ningún tipo de medida. ¿Qué pasa ahora? Que cuando hay esta situación de crisis económica, crece la pobreza y se enriquecen los ricos, porque tienen mayor capacidad económica para poder seguir funcionando a su libre albedrío, ¿no? Ciertamente es triste, yo creo que es una situación realmente amoral. Yo realmente en el albergue de transeúntes del padre Rubinos ya prefiero no ir, porque es una situación que de verdad enfada ver aquella riada de gente. A lo mejor tenía que ir mucha gente, ¿no? Para ver. Ya ha habido gente que ha ido por allí a verlo y realmente salen emocionados a la vez que tristes, ¿verdad? Pues es que ver allí aquella cantidad de gente que entra, esa riada humana que va a comer alrededor de 150 personas o cenar 180, que quedan a dormir cerca de 100 personas todos los días, pues pone de manifiesto cuál es la realidad social. Bueno, y ahí nos encontramos, claro, con una actuación por parte de las Hermanas de la Caridad, que son dos espejos diferenciados entre esa persona, esa gente menesterosa que va allí a cubrir sus necesidades biológicas primarias y esenciales y fundamentales como condición de sujeto humano. Nos encontramos con las Hermanas de la Caridad con aquella cara de candidez, de obligación de cumplir con su convicción, de convencimiento de la existencia de Cristo, que esa es la retribución que ellas tienen, ¿no? Ese es el contraste que se produce allí en el albergue, pero que tristemente sigue creciendo. Bueno, en ese afán que decía al principio que tenemos de ponerle cara a la pobreza, tenemos más testimonios. Ellos son Mario Rui Gómez, un portugués de Lisboa de 39 años, cumplidos el pasado sábado, que lleva 15 viviendo en Galicia, todos prácticamente en la indigencia. Alberto Antonio Pomar, de 58 años, de Mallorca, y Miguel Rodríguez Coello, de 60 años, un cubano de la provincia de Guantánamo, que probablemente escogió venir a España en el momento peor de los posibles. Con ellos habló Ruth Sousa. Hay miradas que lo dicen todo y hay historias que excusan al narrador porque sus protagonistas las explican sin ayuda. A mí no me gusta esta vida, porque no hago nada, paso el día entero para acá, para allá y también piso en la calle. En esta historia hay verdades que saltan a los ojos. No me basta para pagar la habitación. Si pago la habitación no puedo comer. Y si como, tengo que dormir en la calle. Y quien pese a todo, mantiene la fortaleza. Yo nunca en la vida me había visto en esta situación, pero bueno, sabía que tenía que enfrentarla porque lógicamente iba a salir de mi país. Hay derechos que nadie debería perder. No quiero dinero, solamente necesito un poco de apoyo, un poco de cariño y poder vivir como una persona que soy. Y hay distintas visiones del futuro. Voy a gestionar mi trabajo a donde los encuentre y a trabajar en lo que tenga que trabajar. Fue el objetivo con el que vine y es con el que sigo pensando en lo mismo. Es muy difícil para mí, muy difícil. Ojalá se me pudiese alegrar un poco el futuro. El futuro no falo porque no me va a tocar. Si esto fuera un cuento, habría un final feliz, pero esta historia termina con puntos suspensivos. Bueno, es posible romper ese círculo del que hablaba Alberto Antonio Pomar. Decía, si como no puedo ir a una pensión y si voy a la pensión no puedo comer. ¿Cómo se rompe el círculo? Hombre, el círculo en realidad se puede romper, evidentemente. Lo que pasa es que hay que implementar recursos. Uno de los recursos que hay que implementar y que falta, yo creo que en todas las ciudades de Galicia, son los centros de baja exigencia para este tipo de personas que no estén todo el día tiradas en la calle.
Estamos de acuerdo que trabajar con un transeúnte es complicado porque a veces es una forma de vida para alguno de ellos, pero evidentemente si no tienen recursos y están todo el día desde las 8 de la mañana que pueden salir de los albergues hasta que vuelven a entrar por la noche en la calle sin hacer nada, pues en buena lógica el círculo no se va a romper. ¿Qué pasa? Que son evidentemente recursos que son muy caros, los centros de baja exigencia, pero son elementos tremendamente necesarios, en donde ellos saben que en un momento dado a lo largo del día pues van a poder entrar allí a recibir una ayuda de carácter asistencial en un principio y luego de carácter promocional, de desarrollo de la persona, de ir trabajando poco a poco sus potencialidades de forma y manera que puedan sentirse personas válidas a la sociedad. ¿Se puede romper el círculo? Pues hombre, eso también depende de ellos, evidentemente, pero por encima de todo es un tema que depende también de que la administración tome conciencia, porque ahora se empieza a hablar de este tipo de gente, pero es que este tipo de personas, los transeúntes, los ha habido toda la vida en este país, toda la vida. ¿Qué pasa? Que antes, bueno, pues estaban ocultos, era pobreza invisible. Ahora, ¿qué pasa? Que se empieza a visibilizar muchísimo más, quizás porque el tema de la crisis esté también azotando a familias que antes estaban en una situación normal, entre comillas, con lo cual lo que está cambiando es la tipología de la pobreza. Y por eso, evidentemente, se empieza a hablar ahora de ellos. Ahora, había que haber hablado de ellos ya hace muchísimos años, probablemente todos los días, ¿no? Esto es un poco lo que pasa con las campañas de Navidad. A veces da la sensación de que los pobres nada más que comen en Navidad. No, los pobres comen todos los días. Entonces, pues es evidente que están muy bien las campañas de Navidad, pero lo que es la solidaridad, la educación en valores, el mostrarle a la sociedad su cara oculta, que en definitiva es algo que hemos generado todos, esto hay que hacerlo todos los días, por parte de las entidades sociales. Antón, que no nos olvidamos de ti. ¿Habéis detectado desde Imán, que trabaja, como decíamos, en Vigo, una ciudad de casi 300.000 habitantes, que ha subido el número de personas con problemas en la ciudad? Bueno, desde o sector no que eu máis me desenvolvo, que serían persoas sin fogar, que eu non lle chamaría tampouco transeúntes, porque realmente son veciñas e veciños da cidade de Vigo. Nós temos calculado que pode haber 300 persoas sin fogar, destas que están todo o día na rúa. E si é certo que se nota o aumento de persoas que antes non eran visibles para nós, que aumenta ese número de persoas, pero tamén é ben certo que, inda por desgracia, as persoas que xa levan en esta situación moitos anos, que son persoas con un problema crónico de falta de fogar, cando hai escasez como ahora, digamos que estos, tal vez os que levan máis tempo xa tirados nas rúas, que están moi enfermos, no momento en que a escasez é grande e que a demanda social de axudas nos distintos servicios de tipo social, evidentemente, digamos que como sempre os máis excluídos, os máis pobres, é máis difícil casi poñelos en valor, non? E aquí en Vigo é unha desgracia o que foi pasando, porque aquí había un proxecto de que se puxera en marcha un centro de emergencia social con unhas características moi boas nun edificio que está ao lado do Concello, que se chama A Gota de Leite, e os problemas de loitas partidarias entre os tres partidos que alternan o poder en Galicia, eso se botou abaixo. Xa fai tamén tempo que se iba a facer na Casa do Mar, hubo algúns sindicatos e algunhas organizacións que non quixeron que se fixera ali, e ahora cada vez que se quere facer un centro de emergencia social para persoas sin fogar na cidade, hai organizacións, asociacións ou incluso asociacións que se consideran afectados, que receitan que se poñan en marcha estos instrumentos tan necesarios e tan xustos, non? En ese sentido, sí que sería importante facer un chamamento á población en xeral, non solamente para que non rexeiten este tipo de servicios tan necesarios, sino que os apoyen, porque en definitiva a calidade de vida dos máis pobres que podan ter acceso a estos servicios vai a redundar primeiro en eles, que o merecen como seres humanos, pero tamén no conxunto da sociedade. Pois falaba Antón Bouzas desa falta de habilidade ou de, non sei que palabra especificar, da administración para tomar decisións. Por que credes que a administración non toma decisións que realmente axuden a resolver o problema? É unha cuestión de falta de vontade ou de falta de talento ou de falta de presuposto? Que sucede?
un poco de todo, ¿no? No, yo, vamos a ver, aquí en La Coruña en concreto, en el albergue de transeúntes, una propuesta que le formalizó la institución, yo como presidente, al actual alcalde de la ciudad, se creó el llamado Calor Café, que es un servicio que tiene un éxito extraordinario. Tiene una capacidad de 35 personas que financia de manera íntegramente el Ayuntamiento de La Coruña, y desde las 5 de la tarde, en época invernal, están allí, pueden tomar café, pueden tomar su leche, pueden tomar un bocadillo, pueden ver la televisión, pueden leer, pueden entrar en internet y pueden entrar, si lo consideran oportuno, en estos cursos de formación para producir en ellos la inserción sociolaboral. Luego, entonces, La Coruña, en este ámbito y en este terreno concreto, está estableciendo mecanismos de actuación para poder llevar a cabo este tipo de corrección. Además de todo ello, también la Xunta de Galicia interviene y participa desde el punto de vista económico en todo este tipo de actuación. Ya reiteraba al principio que una de las actuaciones que tiene el albergue de transeúntes son esos programas de inserción sociolaboral, que no solamente afectan este servicio Calor Café, que forma parte de la organización del albergue, sino que afecta al conjunto general de esta población excluida. Por tanto, La Coruña, en ese sentido, sí se ha preocupado, sí se está molestando. Posiblemente lo que le hace falta es mucho más espacio, porque si hay 35 plazas, a veces tenemos que, con todo el orden del mundo, tener que decir que ya no tenemos más espacio para atender a esa gente. El problema es espacio. Sí. Si no existieran organizaciones como las vuestras, ¿qué pasaría? Hombre, a mí me agrada muchísimo escuchar al compañero de Coruña decir esto, porque una vez más queda patente el desequilibrio territorial de esta comunidad autónoma, ¿no? En donde hay, pues evidentemente, una parte de Galicia que es rica, en el más amplio sentido del término, y otra parte en la que evidentemente pues es pobre, ¿no? Curiosamente, en el 25% del territorio está viviendo el 75% de la población de Galicia, y en el 75% del territorio vive el 25% de la población de Galicia, ¿no? Y nosotros, pues por ejemplo, el tema del que está hablando el compañero, no lo tenemos resuelto. Es decir, allí no hay un centro de baja exigencia para este tipo de colectivos, que además yo entiendo que es necesario, ¿no? Porque sobre todo es un tema que afecta muchísimo a la dignidad de la persona. El ver a la persona tirada por la calle es un tema que afecta bastante a la dignidad de la persona. Es decir, ¿quién se ocupa de esa persona, no? ¿Se ocupa el concello? ¿Es obligación del concello? ¿La soberanía alimentaria es obligación de los estados? ¿Es obligación de las entidades sociales? ¿De quién es el tema de la soberanía alimentaria? Es decir, yo creo que un poco lo que habría que empezar a definir es de quién es la responsabilidad. Y cuando esté definida de quién es la responsabilidad, si por cualquier circunstancia las administraciones no son capaces de acometer este tipo de trabajos, bien, pues hablen ustedes con las entidades sociales. Pero yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es definir de quiénes son las responsabilidades. Porque parece ser que este colectivo en concreto no es responsabilidad de nadie. Entonces, bueno, pues aparece Padre Rubinos y trabaja con ellos. Tienen la suerte de que tienen programas conveniados con la Xunta, tienen un concello que, bueno, que ha sido permeable a esta problemática, ¿no? Y entonces, bueno, pues están haciendo un buen trabajo. Pero es que en Orense en concreto no tengo datos de Orense, porque evidentemente pues he traído datos pues muy generales. Pero bueno, está muy claro que este tipo de cuestiones pues son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Eso por una parte. Es muy interesante, perdón, para mí este análisis que hacéis, la Galicia pobre, la Galicia rica, porque es un poco el análisis que nosotros hacemos más en macro, el mundo pobre, el mundo rico, ¿no? Esto del 85% viven con el 15% o al revés, o la población se concentra así o de la otra manera, nos da una imagen, una foto de qué está pasando en el mundo, que al final son procesos muy parecidos a los de exclusión aquí, ¿no? Decía el autor que la cara de la pobreza es la misma en todos los sitios, ¿no? Y al final los ranchitos, las favelas, tal, y lo que te puedas encontrar aquí en Penamoa es parecido, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte quería comentar un tema que decía Antón y que me gustaría rescatar, ¿no? Que es el estigma de la pobreza. Y el estigma muchas veces generado o fomentado por ciudadanos bien pensantes. Mira la pelotera que le montaron a los compañeros de la cocina económica aquí en Coruña, también por lo del centro de aseo integral y tal, la gente manifestándose en contra o protestando, que esto es lo que les está pasando en Vigo y tiene una larga trayectoria de desencuentros importante. Tenemos un reportaje preparado sobre Exacto, entonces que también la gente tiene que entender de qué estamos hablando antes de manifestarse en contra, ¿no? Bueno, yo no sé si estáis satisfechos y no sé si es importante o hasta qué punto es importante de la cobertura que los medios de comunicación hacen de los asuntos que vosotros tratáis. Nosotros hemos recurrido a la hemeroteca de La Voz de Galicia para rescatar algunos de los titulares que han aparecido en los últimos meses al respecto de la situación de la pobreza en Galicia.
La crisis económica dispara un 40% las peticiones de ayuda a Cáritas, así titulaba La Voz de Galicia el 13 de noviembre del 2009. Y a partir de ahí la situación solo fue empeorando. El riesgo de exclusión social volvió a ocupar los grandes titulares y a marcar la agenda política e institucional de las comarcas gallegas. Y cuando la economía se resiente, los que más la notan son los que con ella conviven a diario. En Compostela, la asistencia a personas pobres aumenta un 50% en tan solo un año. En Lugo, Cáritas alerta para el incremento de familias a punto de ser desalojadas. En España, el número de pobres aumentó un 3,4% y a las familias les cuesta cada vez más llegar a final de mes. Bueno, ¿hasta dónde se puede soportar esto? ¿Tenéis la sospecha o el temor de que esto siga subiendo? Porque es que... Un poco la pregunta que se hacía Ignacio Turón, de quién era exactamente la responsabilidad de llevar a cabo toda la cuestión alimenticia de esta gente que está en situación de pobreza. Vamos a ver, yo un poco así recordando la competencia exclusiva en materia de asistencias sociales de la comunidad autónoma. Está reflejado en la propia Constitución dentro del ámbito de la distribución de competencias constitucionales. Las competencias que tienen los ayuntamientos son bifrontes porque las competencias municipales son de una parte la capacidad legislativa del Estado que legisla la legislación básica y la comunidad autónoma que lo hace es desarrollar y luego ejecutar. De tal manera informa que los municipios, que son por así decirlo el ente primario de participación, tiene también competencia en materia de servicios sociales y es la comunidad autónoma la que de una forma u otra tiene que transferir las competencias al ente que tiene el interés público protegido más próximo al ciudadano. Por tanto, es claro y evidente que la competencia directa de esa responsabilidad es de las administraciones públicas. Tienen una competencia de gestión directa de un servicio público, pero la ley les permite llevar a cabo la llamada gestión indirecta de ese servicio. Por tanto, hoy el modelo que se viene siguiendo es el modelo de participación del ente público con las entidades sociales. Pongo el ejemplo nuestro aquí en La Coruña, en donde el albergue de transeúntes, siendo un servicio público de la competencia local, es a través de una gestión indirecta que el ayuntamiento, a través de un concierto jurídico, formaliza con la institución. Y siempre les hará mucho más cómodo a la administración pública este principio de cooperación con las entidades sociales existentes que no crearse sus propios establecimientos con su personal funcionario, porque además ni jamás conseguirá la administración, sea local, sea estatal o autonómica, alcanzar la eficacia y la eficiencia en la gestión de un servicio como es el servicio de un albergue de transeúntes. Jamás podrá alcanzar eso. Si esto está reconocido y este tema está muy claro. Tiene que coger el toro por los cuernos, pero una responsabilidad previa, claro. Sentarse y tener que incrementar las acciones y las prestaciones económicas con este tipo de entidades, y más aún ahora cuando estamos hablando del crecimiento de la pobreza. Entonces, evidentemente me estás dando la razón. Es decir, lo que tendría que hacer la administración en cada territorio es sentarse con las entidades que están trabajando con este tipo de colectivos y llegar a puntos de encuentro con ellos. Lo que no se puede hacer es meter la cabeza debajo del ala. Yo no sé eso en estos momentos un poco lo que está pasando. Claro, es decir, el tema es así, ¿no? Es decir, lo que está pasando precisamente es un poco esto. Es decir, como hay entidades sociales que me están sacando las castañas del fuego, yo me retiro. La moderadora nos preguntaba que qué es lo que pasaría si las entidades sociales dejaran de hacer su trabajo. Bueno, en concreto Cáritas viene atendiendo a 1 millón de personas al año en España. Yo no sé lo que pasaría si Cáritas dejara de atender a 1 millón de personas en España al año. No sabremos lo que pasaría. Lo mismo que pasaría con vosotros. Probablemente habría un problema de orden social, seguramente. Posiblemente. Posiblemente habría un problema de orden social. Entonces, bueno, yo creo que nosotros por nuestra parte también tenemos que entonar nuestro mea culpa, porque estamos metidos en una especie de corralito en el cual, bueno, pues esto es lo mío y no quiero que me lo mueva nadie, y a lo mejor pues probablemente lo que tendríamos que hacer es un poco más de trabajo en red, ¿no? Con la finalidad de manifestar realmente que en Galicia, en estos momentos, pues hay una tasa de riesgo de pobreza del 14,56%, que no es ninguna tontería, con unas rentas de integración social que están en 387,68 euros. Y con los parámetros que indican el nivel de pobreza y el bajo desarrollo humano aumentan. Es evidente que como mínimo, pues una persona para poder vivir debería de tener una renta de inserción que estuviera cifrada como mínimo en el salario mínimo interprofesional.
el ensayo interprofesional, porque efectivamente, como dicen las personas que están hablando en los reportajes, si yo estoy percibiendo 387,68 euros y tengo que pagar 200 euros de habitación, no me quedan 100 euros para vivir. Es decir, entonces, ¿esto qué es? La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, estamos hablando de, en definitiva, de un estado del bienestar que lo único que hace es fomentar políticas pasivas. Da dinero, pero da tan poco dinero que es que no sirve para nada, es decir, no sirve para que la persona salga de ese círculo vicioso en el que está metido, ¿no? Y esto es un tema que también habría que hablar. Sí, yo creo que la administración tiene que empezar a gastar menos, pero saber gastar mejor. Y no puede, bajo ningún concepto ya, encerrarse en que este tipo de prestaciones económicas orientadas a la pobreza debe tener freno. Tienen que incrementarse las prestaciones de manera inmediata. Yo no quiero poner ningún ejemplo aquí ni hacer nada que pueda suponer ningún ánimo de peloteo al Ayuntamiento de La Coruña, pero sí sabemos que el Ayuntamiento en este tema de pobreza en la ciudad de La Coruña va a producir incrementos a las entidades sociales de la ciudad, y también tenemos constancia que a través de la Xunta de Galicia va a mantener los créditos presupuestarios que tenía asignados con nosotros durante el ejercicio del año 2009. Bien, pero también hay que tener en cuenta, además de lo que es la administración pública, es el principio de solidaridad que tenga cada ciudad. Yo aquí en la ciudad Eduardo, perdona, te tengo que interrumpir porque tenemos que irnos al segundo bloque de publicidad. Regresamos enseguida. Como decía, seguimos en directo aquí en Vía V. Retomamos el debate después de unos minutos de anuncios. Pasa un minuto de las 11 de la noche, continuamos aquí en directo en Vía V y siguen abiertas nuestras vías de comunicación con todos ustedes. Precisamente a través de Facebook nos llega un comentario que firma Javier López Prol y que dice precisamente quen debería ser a encargada de arranxar o problema da pobreza e a exclusión é a administración pública, mediante a construción dun sistema económico xusto. A súa ausencia voluntaria é a maior evidencia de que a injustiza é inherente ao sistema socioeconómico vixente. Problema estructural, hablabas tú un poco al principio del programa, ¿no? Es un problema que evidentemente es un problema estructural. La pobreza siempre es estructural, ¿no? Aquí y en todas partes. ¿No? Estamos en un sistema que ya se anunció incluso antes de Descartes, un sistema materialista totalmente, ¿no? Y yo creo que habría que empezar un poco a replantearse las cosas, ¿no? Y a empezar a hablar de decrecimiento, que no es hablar de frenar la economía, sino de crecimiento es replantearse la economía, porque la economía en estos momentos, el sistema económico en estos momentos no piensa en las personas. Piensa en los mercados. Claro, piensa en los mercados. Si pensara en las personas, otro gallo nos cantaría. Y a lo mejor incluso pues habría que utilizar un término que acuña un economista rumano, que no recuerdo ahora cómo se llama, que es acrecimiento. Que es, vamos a sentarnos tranquilamente a pensarnos el sistema económico que tenemos en estos momentos y vamos a reconducirlo de forma que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando. Lo que pasa, perdona, que decir los mercados al final es un eufemismo para decir personas con intereses muy concretos que han demostrado históricamente que han podido tirar la libra en un momento dado o el euro o lo que... Bueno, en el transcurso de este debate ha salido en varias ocasiones la situación del albergue de transeúntes de Vigo, un deseo porque se lleva peleando muchísimos años en la ciudad olívica, que parecía que había encontrado una solución hace unas semanas, pero que últimamente se está encontrando con la oposición de los vecinos de la zona en la que se quiere instalar ese albergue. Vamos a recordar en un reportaje de Marta Clavero qué sucede con esta vieja demanda de organizaciones sociales como Imán. Vigo cifra en 300 el número de sin techo que deambulan por sus calles. En 2006 fallecieron 7 indigentes por enfermedad, accidente, alcoholismo e incluso asesinato. Fue entonces cuando el colectivo social Oimán reivindicó un albergue de carácter público para la ciudad.
Actualmente la alternativa de estos mendigos se reduce a organizaciones religiosas donde existen normas estrictas. Después de 4 años de movilizaciones, enfrentamientos políticos y cambios de ubicación, por fin todos se han puesto de acuerdo, o ese al menos es lo que parecía hace tan solo un mes. El teniente de alcalde propuso una ubicación en la zona de Pizarro que contó con el beneplácito del alcalde y avaló la Xunta. Sería de tan solo 30 plazas, nada que ver con la que Oimán reivindicaba en un principio, pero se aceptan. Todo perfecto hasta que los vecinos de Pizarro levantaron la voz. No nos negamos al albergue, pero en otra ubicación. Esto no es un barrio muy pequeño, un barrio con unas calles muy estrechas y que ha estado dejado de la mano de nuestros políticos toda la vida y ahora solo se acuerdan para traernos esto aquí. Días después de respaldar el proyecto de su socio de gobierno, el alcalde reculó asegurando que se trata de un capricho de Santiago Domínguez, que por cierto mañana mismo se reunirá con estos vecinos para tratar el asunto. El regidor vigués asegura además tener un par de proyectos alternativos y mientras los indigentes siguen esperando. Bueno, Antón, te veíamos ahí departiendo con el alcalde de Vigo. ¿Tenéis miedo de que este proyecto de construcción del albergue se frustre una vez más? Bueno, pois podría ser que pase isto porque as movilizacións van crecendo, parece que as persoas desa zona están organizándose cada vez aparecen máis cartazos, explicacións, reunións que están facendo. A verdad que hai unha oposición moi seria para que este centro de emergencia social, que evidentemente é algo escaso, pero nós o que decimos que cando as necesidades son tan grandes, pois 30 camas máis serían importantes. Nós seguimos pensando que un dos extremos máis grandes da exclusión social é o vivir sin fogar, porque sin fogar non se poden cubrir as necesidades básicas. Nós non sabemos o que vai a pasar, pero de todas maneiras aquí en Vigo hai outras alternativas, hai outras posibilidades que se podrían estudiar, pero debía de haber un consenso social e político de que onde se encontre ese espacio para facer ou poñer en marcha este recurso tan importante, tan necesario, que non haya oposición nin por parte dos partidos políticos, dos sindicatos, de algunhas organizacións, que haya un consenso, porque en definitiva os centros de emergencia social non crean ningún problema de inseguridade nos barrios, máis ben axudan a resolver algúns problemas que pode haber, pero en calquera dos casos a administración ten que garantizar que os veciños que teñan perto deles algún servicio que crea problemas tamén teñen a obriga de resolvelos. Antes falabades aí de quen era a responsabilidade de que estos centros se poñan en marcha. Había un proxecto para toda Galicia, que nas 7 ciudades máis importantes de Galicia se iban a poñer en marcha estos centros de emergencia social para persoas sin fogar, e todo isto se ve que se está indo ao traste este proxecto. Por lo tanto, habría que facer un chamamento de carácter humanitario, respetuoso, sincero. Non se pode seguir dicindo ou rexeitando a unha parte da población polo feito de ser sin fogar. Os sin fogar non son delincuentes, non producen inseguridade, eu diría que casi o contrario. Entón, estas explicacións que hai moitas veces están máis relacionadas con temas especulativos, pensar que onde se fai un centro de emergencia social pode baixar o precio das propias casas. En definitiva, aquí hai que recordar que hai unha Constitución, hai unha Carta Internacional de Dereitos Humanos que obriga aos estados, aos concellos, ás diputacións, ás comunidades autónomas a non permitir que a xente siga morrendo na rúa como morren a de parte nunhas condicións de vida insufribles. A verdad, os que coñecemos de cerca esta problemática e sobre todo os que as padecen, é inmoral que se alguén siga propoñendo que non se faga nunha zona concreta un centro de emergencia social. José Luis estaba pidiendo paso. Es que yo iba a decir que muchas veces lo que a mí me sugiere esta reflexión, porque en Coruña con Penamoa hubo una cosa parecida y yo le dije
al alcalde Javier Losada que tenía que sacar, entre comillas, los tanques a la calle. O sea, la reflexión que a mí me produce es que los alcaldes, al margen de conseguir votos y de ser simpáticos, que lo tienen que ser y amables y tal, tienen que saber gobernar, ¿no? Y hay situaciones y hay ámbitos en los que hay que saber sacar los tanques a la calle. Y la situación que está produciéndose hoy en Vigo con el albergue es realmente preocupante y realmente única en Galicia, o de lo peor en cuanto a plazas, en fin, lo sabe mucho más Antón que yo. No, es que me hace una paradoja que una ciudad de 300.000 habitantes no tenga ningún... El ayuntamiento, entonces la asociación de vecinos, no, que es un barrio muy pequeño. Oiga, pero, es decir, el alcalde tiene que saber gobernar, pegar un puñetazo en la mesa y decir, aquí vamos a hacer el albergue, se oponga quien se oponga, ¿no? Porque muchas veces es eso, por tratar de contentar y templar gaitas. Y yo entiendo que en un sistema democrático los alcaldes tienen que templar gaitas, porque si no, no salen elegidos, pero a veces tienen que tener mano ejecutiva. Y cuando los derechos humanos están encima de la mesa, no hay vuelta de hoja, ahí hay que hacerlo y punto, ¿no? Hombre, y esa es la valentía política. Evidentemente, porque entre otras razones yo creo que la política es el arte de gestionar la discrepancia. Sí, señor. Ni más ni menos. Y cuando eso está afectando a derechos de ciudadano, evidentemente, más que nunca es cuando tiene que aparecer el animal político del alcalde. Exacto. Para saber gestionar la discrepancia. Lo que no puede ser es que haya un barrio que diga, no, yo esto no lo quiero aquí, yo esto no lo quiero aquí. Claro, este es el tema de que probablemente las entidades sociales tampoco trabajemos mucho lo que es la educación en valores, ¿no? En el sentido de que debíamos de tener más presencia, no solamente en medios de comunicación, sino también en calle, para ir mostrando lo que es todo esto, la realidad que tenemos, porque a veces yo tengo la sensación de que estamos viviendo en el mundo del yuppie, y la realidad no es esa. Cuando tenemos, bueno, pues hemos venido aquí a hablar de pobreza de Galicia, hablemos de pobreza, y hablemos de pobreza diciendo que el 27,02% de los hogares de esta comunidad autónoma vive exclusivamente de prestaciones, del tipo que sean. El 27,2%, que traducido a hogares son 270.000 hogares, Hablemos de pobreza. Hablemos de pobreza. La tasa de riesgo de Galicia, la tasa de pobreza de riesgo está en el 14,56. Hablemos de pobreza. El umbral de pobreza está en 571 euros. Sí. Hablemos de pobreza. La risga son 387 euros. Y podría seguir así. Y luego hay otra pobreza, que es la pobreza que hay en el paro, la exclusión social, en donde el 91,89% de las mujeres son mayores de 25 años. De las personas que están apuntadas en estos momentos en la oficina de empleo. Es decir, sobre 228.507, el 91,89% son mayores de 25 años. Bueno, ¿cómo sobrevive una sociedad? Hablemos de pobreza. Con estas cifras? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo es posible que no saquemos los tanques a la calle? Redes social, o sea, ayuda de la familia y economía sumergida. Es decir, no hace falta sacar los tanques a la calle, ni muchísimo menos. Lo que hace falta es decirle a la ciudadanía en qué país está viviendo. Sencillamente, para que la ciudadanía tenga conciencia. E imponer medidas sociales. Y de esta manera haya criterios de solidaridad, que ya los hay, evidentemente, porque, bueno, pues Cáritas es una entidad que, por supuesto, tiene muchísimos donantes, tiene un perfil medio de donante que no es precisamente joven, sino que son personas mayores, que a lo mejor pues se desprenden de una parte de su pensión para poder, para que se reparta con otras personas que tienen probablemente las mismas necesidades que ellos, pero que ellas, bueno, pues tienen más o menos cubiertas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer aquí es una educación en valores, evidentemente, y manifestarle a la sociedad en qué país está viviendo. Es decir, en cada provincia, pues cómo se está viviendo. Y mire usted, los parámetros sociales de su provincia son estos. No se piense usted que porque usted viva muy bien, su vecino de al lado vive muy bien, porque, claro, luego estamos hablando del tema de la solidaridad urbana. Es decir, solidaridad urbana no hay, porque la solidaridad urbana principalmente afecta al problema de la vivienda, que es un problema que todavía está sin resolver, el acceso a la vivienda. Y el acceso a la vivienda va a tardar muchos años en resolverse, mientras la vivienda se siga considerando un bien de mercado y no un bien social o un derecho social, ¿no? Como debería ser realmente. Eduardo, vosotros que trabajáis directamente día a día con gente que tiene problemas de este tipo, ¿cómo gestiona una persona que de repente se encuentra en la situación de tener que recurrir a un comedor social, por ejemplo? ¿Cómo lo gestiona? Bueno, vamos a ver, aquí en La Coruña la verdad que es que no quiero ser yo, la persona que vaya a contradecir un poco los criterios que está apuntando Ignacio, pero La Coruña goza de un grado elevado de solidaridad. Además de deciros que en el año pasado cerramos 120.000 servicios y
si tenemos en cuenta los servicios de la guardería y de la residencia de ancianos, que alcanzarían un total de 300.000 servicios al año, si aplicásemos un precio de mercado medio de 5 euros, estaríamos gastando 1,5 millones de euros en la alimentación de ese tipo de personas. Además de todo ello, resulta que hay en La Coruña alrededor de 500 familias de inmigrantes que se acercan al albergue de transeúntes al año, al año, en petición de alimentación. Alimentación que la llevan, pues se le dan harina o le dan pues habas, garbanzos, etcétera, ¿no? E incluso cuando ese tipo de población en un momento determinado, que claramente no hace falta ninguna prueba de hecho porque ya viene la mujer en estado de gestación, que vamos a tener un niño, ya las hermanas de la caridad van formando su ropa y cuando nazca tendrá pues ese niño la dignidad de vida y correspondiente. Y ahora hay que preguntarse, bueno, ¿y entonces cómo es posible que vosotros con 300.000 servicios de alimentación atendáis de otra parte a 500 personas, a familias de inmigrantes que le dais también alimentación y vestido? ¿Cómo sois capaces de financiar todo ello si tenéis un presupuesto de 1,5 millones de euros al año y 960.000 euros se gasta en personal? La solidaridad de la ciudad de La Coruña. Os puedo decir, hace 5 días hemos recibido, y lo voy a decir, 20 toneladas de alimentación. Se dice aquí pronto. 20 toneladas de alimentación de la Cruz Roja, que es la que distribuye en función de los excedentes de la Unión Europea. Hay un compromiso unilateral y a motu propio de Begonza, Eroski Begonza y de Gadis, que son los 3, y Banco Alimentos, que son las 4, por así decir, distribuidoras que tiene la institución, que de manera constante y permanente y de forma racionalizada vienen entregando ese tipo de productos. Esto es lo que hace que la institución se gaste al año 140.000 euros en alimentación cuando le haría falta 1,5 millones de euros. Pero no solamente son ellos, es que además hay gente particular que va a la compra, el Gadis, y aparece con el carro de la compra y lo entrega en la institución. O hay otro caso contrario, de gente que hace donativos económicos y que en lo que va de año y a 31 de mayo ya hemos superado los 200.000 euros, que supone el 15% del presupuesto. La Coruña tiene esa capacidad de solidaridad, curiosamente. También es la provincia más rica de Galicia. Sin perjuicio, hablemos sin perjuicio de la exigencia que tengo que decir que las administraciones públicas tienen que dar a cabo una mayor cooperación pública y privada con las entidades sociales. Claro, sí, a mí eso me parece fantástico y eso está muy bien, pero evidentemente La Coruña es la provincia más rica de Galicia. Cuando yo he hablado antes de solidaridad, evidentemente Orense es una provincia en donde sus habitantes son tremendamente solidarios, pero es que Orense es la provincia más pobre de toda Galicia. No, ya está claro. Sí, entonces, lógicamente, eso tiene que tener una compensación de alguna manera. Yo no digo que, evidentemente, en Coruña no sean solidarios, que son muy solidarios, pero en Orense también lo son. Pero es que, lógicamente, Orense es solidario en su medida, porque es la provincia más pobre de toda Galicia. Antón, estaba Eduardo Aceña presumiendo de la solidaridad de los coruñeses. ¿Cómo se están comportando en este sentido los vigueses? ¿Tener la sensación de que existe conciencia social suficiente al respecto de la situación de la gente que vive en la calle? Bueno, tendríamos que decir que en Vigo tamén hai unha serie de recursos sociales. Hai programas de calle, de café calor, lavanderías para que se poda duchar, hai comedores, hai 2 centros albergues para persoas sin fogar de unha entidades religiosas. Entón, eso está claro que está aí, que esa solidaridade hai moita xente que a está expresando dunha maneira ou de outra, pero nós temos que poñer sempre o acento, poñerlle cara ás persoas que dentro da pobreza extrema están peor, non? Entón aí estaría esa población de persoas sin teito. É terrible cando te chaman dun hospital dicindo que é unha persona que entrou ali prácticamente sin moitas esperanzas de vida, que cando teñen que darlle alta non teñen donde poder decirlle a esta persona pois vas a seguir o tratamento fora, pero en un espacio onde podas ter adherencia aos tratamentos, poder tomar os tratamentos, porque é ben certo que dentro desta pobreza hai un sector da población que, ademais de non ter teito, están gravemente enfermos.
E iso eu creo que inda que haya moita solidaridade que hai, que tamén está bendecila, pero o que non se pode tolerar que unha sociedade tan rica, tan opulenta como a que temos, que a distribución da riqueza e que determinados temas, antes o dixo aí algún tertuliano, os políticos deben de dar a cara por estos temas, e incluso inda que sea popular unha medida que teñen que facer de poñer un centro de emergencia social, non permitir que un grupo de ciudadanos por moitas razóns que digan ter, en definitiva estarían, nadie se atrevería ahora a decir que non se pode montar un centro para mulleres maltratadas ou para africanos, porque se lles podría decir que serían problemas de machismo, que podrían ser temas de racismo. Bueno, pois en relación co tema de os sectores da población que se opoñen a estos recursos públicos, hai unha palabra que os define, que é a aporofobia, que é esa especie de rexeitamento ás persoas máis empobrecidas. E isto, a verdad, que eu casi me atrevo a decir que é intolerable, non? É intolerable. Coincidimos contigo, seguro, Antón, todos que estamos nesta mesa. Bueno, unha das institucións que se está ocupando aquí na Coruña de xente con problemas de inserción é a Cociña Económica, que comparte traballo con Padre Rubinos. Nos estivemos hoxe nesta cociña seguindo un pouco os traballos mentras se facía a comida e falando con parte da xente que visitaba estas instalacións. A las 12 del mediodía, la Cocina Económica de A Coruña abre sus puertas a las decenas de personas que diariamente acuden al centro a comer. Aquí el que viene a comer paga 6 céntimos, el que los tiene. El que no los tiene pasa exactamente igual. Viene más gente, mucho más. Desde que empezó la crisis, pues esto aumentó bastante. La poca economía de la que dispongo me ayuda a poder disfrutarla un poco más. Yo tengo una pensión pequeñita, no me llega, ¿no? Entonces tengo que venir a comer aquí. Me encuentro en la calle hace tiempo. No tengo más remedio que venir a comer aquí. Y fui una mujer que nunca me faltó de nada. Y sin embargo ya ves cómo da la vuelta a la vida. Dentro de la cocina, 8 personas trabajan duro para preparar los 600 platos que sirven todos los días. Poner el agua, las soperas, y según van comiendo se van retirando. Yo vine para aquí, se llenaba el comedor y luego un segundo turno pues de 5 mesas, y ahora hay veces que a lo mejor tenemos 20. También se le da la oportunidad a la gente que viene al comedor de que entre a formar parte de la plantilla. Casi la mitad es gente que antes venía al comedor. Uno de estos casos es el de Milton. Venía aquí a comer igual que los demás y me ponía a ayudar ahí y pude conseguir trabajar aquí. Ya tengo 69 años, que ya era para estar sentado en la casa, pero bueno, las circunstancias no lo permiten. A pesar de todas las dificultades, los usuarios del comedor no pierden la esperanza. Estoy buscando trabajo, que el que busca encuentra. A ver si tengo suerte. A ver. Mira Méndez, esta mujer que participaba en este reportaje, decía una frase: fui una mujer que nunca me faltó de nada y ahora me encuentro en esto. ¿Es fácil pasarse al otro lado? Sí, claro que es muy fácil. No, porque a veces como que tenemos una sensación de que la estabilidad es algo que no nos va a abandonar nunca, ¿no? De hecho, las nuevas pobrezas están llenas de personas que estaban en el otro lado y han pasado como consecuencia de la crisis a una situación de exclusión social totalmente, en donde han perdido su piso, han perdido su empleo, es decir, han perdido, bueno, pues una estabilidad material que tenían ahí, ¿no? Y que era, pues lógicamente, su proyecto de vida. Y a la inversa, ¿es fácil volver al lado de acá? Seguramente más difícil, ¿no? Sí, porque yo pienso que sí. Hay dinámicas que a veces se vuelven un tanto irreversibles o que se retroalimentan, ¿no? Pero bueno, esa es la esperanza, ¿no? Bueno, hablamos un poco antes, ya encaramos los últimos minutos del programa. ¿Hay un perfil concreto de pobres en Galicia? Cualquiera de los tres. Eduardo. Sí, el perfil, lo que decíamos esto inicialmente, ha surgido ahora con esta gente que ha derivado de la situación de crisis generalizada,
que ha propiciado una capa dentro de esta población, que es esta gente de 25 a 40 años, que ya ha perdido su prestación económica, o que está con la complementaria, o que la va a acabar, y ahí aparece, digamos, esta densidad de población que antes era inexistente y deriva como consecuencia de esta crisis general, ¿no? Ya decía al principio que inicialmente en el albergue de transeúntes nos encontramos con 3 capas de población, donde había aquella población que de una manera u otra tenía una adicción a un determinado vicio, bien sea la ludopatía, bien sea la droga, bien sea cualquier frustración social que le ha impedido recuperarse, y se queda de manera voluntaria excluida socialmente. Pero sin embargo sí es curioso, y quiero hacer mención en ello, que en el albergue de transeúntes del Padre Rubinos de la ciudad de La Coruña se está trabajando muchísimo con este tipo de gente que voluntariamente quiera aceptar volver a reinsertarse socialmente, y vamos observando como, además de haber empleado 5 personas en este primer semestre del año, ahora mismo tenemos a 15 personas allí que están asistiendo a estos cursos de formación, de ocupación, talleres de informática, búsqueda de empleo, etcétera y demás, y vemos que parece que vamos consiguiendo que esta gente sea capaz de poder reinsertarse. Bueno, nos quedan solamente 3 minutos de programa. Me gustaría hacer una última ronda de intervenciones, empezando por Antón Bouzas, para que me digáis un poco cómo veis el futuro. Si sois optimistas, si creéis que bueno, la situación que tenemos actualmente va a mejorar, o realmente esa pobreza estructural de la que hablábamos desde el principio se va a mantener. Antón, ¿cómo ves tú el futuro? Bueno, temos que necesariamente pensar que o futuro debería ou ten que ser millor do actual. Temos que ter esperanza. Nós traballamos moito nas intervencións sociopolíticas porque consideramos que as propias persoas empobrecidas e as persoas sin fogar, se están organizadas, se unen, se xuntan para facer visible esa problemática e xestionar ca administración e presionar, pois en ese sentido creo que no futuro aquí en Vigo tendría que mellorar para ben esta situación, pero claro, tamén hai que facer reformas estruturais importantes. Temos un sistema sociopolítico, económico, que a verdad que non permite en estos momentos como ter demasiadas ilusións, pero temos que seguir luchando. Bueno, 30 segundos, Eduardo. Va a ser un camino ciertamente difícil. Sabemos muy bien cómo está la situación económica. Yo creo que un poco va a marcar la pauta a ver qué sucede en este último trimestre de este ejercicio como consecuencia del incremento del IVA, a ver cómo se comporta la economía y a ver qué reacción tiene el mercado para tratar de coadyuvar y contribuir a rehacer este principio de igualdad social que realmente es preciso y necesario. José Luis. La solución es política, para mí, política, pero que dimane desde la calle, desde la sociedad civil. Necesitamos una sociedad con inteligencia, generosidad y capacidad para revertir la situación, y sobre todo, un tema que salió, necesitamos políticos de verdad con mano firme que se atrevan a hacer los cambios que realmente hay que hacer. ¿Pero ves que eso vaya a suceder? Bueno, nunca hay que perder la esperanza y hay gente muy maja por ahí. Hay que trabajar para ello, claro que sí. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Hombre, por un criterio antropológico y por una cuestión de educación judeocristiana, como todos los aquí presentes, pues tendríamos que ser optimistas, evidentemente, ¿no? Pero yo, sinceramente, no lo tengo nada claro el tema. Y lo que sí que diría, si algún político nos está escuchando, es que los temas sociales no se rentabilizan a 4 años, se rentabilizan a 8 o a 12 años. Y en ese sentido es donde es la línea en la que ellos tienen que pensar. Bueno, pues esta colleja a los políticos creo que la compartimos todos una vez más. Hasta aquí llegó nuestro tiempo por hoy, un programa denso, interesante, en el que yo creo que han salido cosas para reflexionar. Nuestro tiempo por hoy se agotó, regresamos mañana, pero con una novedad. Empezaremos a las 10:30 de la noche. El fútbol mandan, ya lo sabe. Mientras tanto, sean felices. Verdad del pueblo panameño.